Seguidamente corresponde el uso de la palabra al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Alexandra Uneo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Center for Climate Crime Analysis, Rosa Celorio y Patricia Galbao Ferreira. Adelante. Bom dia, excelentíssima corte, público presente. Meu nome é Daniele Galvão, eu sou coordenadora jurídica no Programa Brasil do Center for Climate Crime Analysis e com minhas colegas Patrícia Galvão Ferreira, da Universidade de Dalhousie, e Lucia Belém Araque, do CERRIL, sintetizaremos alguns pontos essenciais do conteúdo do nosso amicus curiae apresentado em conjunto com o Senda e as professoras Alexandra Runeus e Rosa Celório. O Chile e a Colômbia solicitaram a esta Corte esclarecimentos acerca das obrigações de consulta e provisão de recursos judiciais frente à emergência climática. O acesso à justiça é fundamental para garantir os direitos humanos afetados pela emergência climática, prevenir riscos e fornecer respostas transformadoras para enfrentar essa crise global. Entretanto, há desafios e obstáculos recorrentes que podem prejudicar a realização desses objetivos. Em razão da limitação do tempo, nossa intervenção se concentrará em dois temas principais: as principais barreiras que o litígio climático apresenta para o acesso à justiça e algumas propostas que acreditamos serem fundamentais para superar essas barreiras. Uma das barreiras mais significativas à justiça ambiental e à resposta à emergência climática é a assimetria entre os litigantes nos processos judiciais, que é exacerbada no caso dos grupos vulneráveis, como comunidades indígenas, afrodescendentes ou tradicionais, quando enfrentam grandes empresas. Além disso, os demandantes comumente se deparam com um sistema de justiça adverso, com regras restritivas de legitimidade e operadores jurídicos insuficientemente capacitados para lidar com a complexidade da matéria e geralmente relutantes em intervir em questões climáticas. A complexidade inerente às questões ambientais, associada à sua natureza coletiva e difusa, torna difícil, mas não impossível, a individualização, a atribuição e a reparação dos danos. Isso é especialmente verdadeiro no caso das mudanças climáticas, devido aos seus efeitos cumulativos, diversos, interconectados, duradouros e globais. Ainda, em matéria climática, a lentidão dos processos judiciais pode significar a materialização de danos catastróficos e irreparáveis, a ameaça de atingir pontos de inflexão e exceder o limite crítico de 1,5 graus Celsius da temperatura global exige respostas rápidas e não décadas de litígio para ter algum efeito útil. Nesse sentido, essa Corte pode equipar os Estados com ferramentas para abordar e superar os desafios mencionados. Há uma extensa jurisprudência interamericana sobre acesso à justiça que a Corte já aplicou à esfera ambiental, na opinião consultiva 23. Na ocasião, a Corte afirmou que os Estados devem garantir o acesso a recursos fundamentados de acordo com as regras do devido processo legal, para contestar condutas contrárias às normas ambientais, para garantir outros direitos processuais e para remediar violações de direitos humanos decorrentes da não conformidade ambiental. Por sua vez, a Comissão Interamericana observou em seu relatório sobre empresas e direitos humanos que esses recursos devem ser acessíveis, oportunos e eficazes para contestar condutas estatais e privadas que possam afetar os direitos humanos devido às mudanças climáticas e para obter reparação. Ao determinar o conteúdo e alcance dessas obrigações, a Corte, fiel à sua prática de interpretar e integrar diversos marcos normativos, pode recorrer a instrumentos jurídicos ambientais internacionais que consagram o direito de acesso à justiça nessa área, como o Acordo de Escazú e as diretrizes de Bali. Passo agora a palavra à professora Patrícia Galvão Ferreira. Bom dia, excelentíssima Corte. Como brasileira, eu farei essa exposição em português, mas eu falo desde a minha experiência como professora e pesquisadora associada ao Instituto de Direito Marinho e Ambiental da Universidade de Dalhousie, no Canadá, onde eu ensino e pesquiso sobre direito do clima, direito da energia, direito internacional ambiental e direitos humanos. Nessa breve intervenção, eu gostaria de ressaltar apenas duas medidas que os Estados americanos deveriam adotar para garantir o acesso à justiça em matéria climática e que esta honorável Corte pode abordar, em sua opinião consultiva,
porque agrega a jurisprudência emergente sobre direitos humanos, procedimentais e clima. E essas são a capacitação de operadores do direito e reparações transformadoras, uma delas já mencionada pelos nossos colegas. Baseada na minha experiência pesquisando dezenas de decisões em litígios climáticos em cortes nacionais ao redor do mundo, uma medida que os Estados deveriam enfatizar de forma a garantir o acesso à justiça para violações de direitos humanos no contexto da emergência climática e que necessita mais atenção, é justamente a capacitação de operadores do direito para reconhecer e considerar as complexidades e especificidades das obrigações estatais de direitos humanos no contexto do clima. Os Estados deveriam criar e implementar, como enfatizou nossos colegas, políticas permanentes de capacitação sobre questões relacionadas à emergência climática voltadas para operadores do direito. Eu gostaria de ser um pouco mais específica, de forma a garantir o direito de ser ouvido por um tribunal que seja competente e ter direito a um recurso que seja eficaz, protegidos pelos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana no contexto da emergência climática, os Estados americanos deveriam capacitar os operadores do direito em pelo menos 3 matérias. Não é uma lista exaustiva, é apenas exemplificativa. Primeiro, deve haver capacitação em matéria de direito internacional ambiental e do clima, e sua interseção com direitos protegidos na Convenção Americana. Essa capacitação é fundamental pelo caráter inerentemente global das causas e dos efeitos da emergência climática, que exigem que as obrigações dos Estados em matéria de direitos humanos no contexto do clima sejam interpretadas à luz de princípios e normas do direito internacional do clima e do meio ambiente. Com efeito, princípios e normas de direito internacional do clima, que antes regulavam apenas obrigações estatais frente a outros Estados, passaram a ter importância para ajudar a interpretar o alcance de obrigações dos Estados para proteger os direitos humanos dos seus próprios cidadãos e dos que habitam além das fronteiras nacionais por meio de leis e políticas públicas do clima. Um exemplo claro é justamente o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, CBDR em inglês. Inicialmente utilizado para orientar as negociações de obrigações internacionais diferenciadas entre Estados, este princípio tem ganhado importância em litígio climático em várias cortes nacionais para ajudar a interpretar qual a contribuição justa mínima das reduções de emissões de gases de efeito estufa que cabe a cada Estado como parte dos esforços globais para alcançar os limites de temperatura estabelecidos pelo Acordo de Paris. Eu acabo de concluir um estudo sobre como cortes nacionais em várias jurisdições ainda estão tendo dificuldades para utilizar princípios internacionais como o CBDR como ferramentas de interpretação neste novo contexto. O mesmo se aplica a outros princípios internacionais, como que proíbe os danos ambientais transfronteiriços, ou o princípio de prevenção ou cooperação. Essa honorável corte irá certamente ajudar a esclarecer esses temas nessa opinião, mas é preciso ressaltar que os Estados deveriam capacitar os operadores do direito para que possam garantir acesso a mecanismos competentes e eficazes para garantir o acesso à justiça. Os Estados também precisam capacitar os operadores do direito em matéria de ciência climática, em virtude da estreita interface entre a melhor ciência disponível e políticas climáticas. Por exemplo, para estabelecer obrigações mínimas de devida diligência em matéria de mitigação de emissões, é preciso que os operadores do direito tenham conhecimentos mínimos sobre a diferença entre gases de efeito prolongado como CO2 e prolongado y cumulativo como carbono y gases de corta duración pero con intenso potencial de calentamiento como metano. Y las consecuencias de la ausencia o insuficiencia de acciones de mitigación de algunos de estos gases para garantía de derechos. Otros ejemplos son conceptos dinámicos de la ciencia climática, como el presupuesto de carbono, la ciencia de asignación climática, que impactan la interpretación del alcance de las obligaciones. Un tercer tema que exige capacitación es el de la justicia climática y derechos humanos, que se relaciona con las asimetrías. Ya ha sido
bastante demostrado que las personas y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad tienen sus derechos humanos afectados de manera desproporcionada por los efectos del cambio climático. Es necesario que los operadores del derecho consideren esta realidad cuando decidan acerca del alcance de las obligaciones estatales y de las empresas en materia de acciones o omisiones climáticas. Quisiera resaltar que esta Corte ha dado un paso significativo en el caso La Oroya al establecer la capacitación permanente de los operadores del derecho como medida fundamental de reparación en un caso ambiental, y al considerar que para efectivamente garantizar los efectos pretendidos, las políticas de capacitación deben venir acompañadas de la adopción de un sistema de indicadores que permita medir su eficacia y verificar su impacto. Lo que resaltamos aquí es que esta interpretación debería también aplicarse a la capacitación de operadores del derecho en materia de clima y derechos humanos. Muy brevemente, otro elemento esencial del acceso a justicia en materia de violaciones de derechos humanos en el contexto del clima es el de las reparaciones, y creo que esta Corte puede contribuir bastante en ese sentido. La Corte tiene una sólida jurisprudencia sobre las reparaciones desarrollada desde Velázquez Rodríguez, que ya ha aplicado al campo ambiental en casos como LACA, ONAT y La Oroya, y también ha abordado la obligación del Estado de reparar los daños transfronterizos al medio ambiente en la opinión consultiva 23. Es esencial que la tradición del sistema interamericano de pensar las reparaciones no solo en términos de restitución, sino también a partir de una perspectiva transformadora sea aplicada al tema de reparaciones en casos climáticos a la luz de los principios como el de la prevención y el de la precaución. Este tipo de reparaciones se diseñan no solo para poner fin a las violaciones en curso, sino también para prevenir violaciones futuras abordando sus causas estructurales. Comprender las reparaciones bajo esta lógica se remonta a las garantías de no repetición en casos de graves violaciones de los derechos humanos y a la reinterpretación feminista. Obrigada, excelentíssima. Então, para concluir, gostaríamos de reiterar a valiosa contribuição que esta Corte pode dar ao desenvolver estándares de acesso à justiça ante a emergência climática que tomem em conta estas e outras medidas como legitimação ampla, inversión de la carga de la prueba y medidas. Usted habló de la capacitación de los operadores de justicia. Creo que seguimos en el tema de la acción difusa, ¿no? de emplear el sistema judicial con relación a la crisis climática, y hizo referencia a uno de los leitmotivs de toda la opinión consultiva, que es la cuestión de la responsabilidad común pero diferenciada. Usted empezó a darnos puntas sobre cuáles son las áreas en las cuales corresponde hacer más capacitación. Usted hizo referencia a la contribución justa mínima que le corresponde a cada Estado. ¿Puede ahondar un poco más brevemente sobre ese tema? Gracias. Muito obrigada por essa oportunidade de esclarecer um pouco esse tema, que realmente tem sido um tema complexo para muitas cortes. Esse estudo que eu acabo de realizar, que eu poderia compartilhar com a Corte Interamericana, mostrou que nos indica que distintos tribunales, como por ejemplo en Holanda, en Alemania, el Tribunal Constitucional, han utilizado este principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas como parte del marco para la interpretación del alcance de las obligaciones nacionales también. Y eso proviene del hecho de que si al principio, dicho principio, tenía como cometido reglamentar únicamente obligaciones entre Estados, por ejemplo, en las negociaciones sobre el clima o en el protocolo de Kioto, cuáles serían las obligaciones específicas de los Estados desarrollados, por ejemplo, porque hay dos elementos en ese principio. Uno es la responsabilidad común y el otro es que sean diferenciadas. Lo diferenciado se menciona a menudo. Se habla de la obligación de liderar por parte de los países desarrollados, pero la parte común que tiene que ver con el principio de cooperación es lo que muchos demandantes, debido a la obviedad de que ya no es un tema sencillamente técnico, traen a colación algo que se pueda negociar. Claro está, hay que tener en cuenta los derechos humanos, entonces es un tema de justicia climática, y por lo tanto solicitamos que lo que
está plasmado en el Acuerdo de París por parte de los Estados como norma amplia, sin contenido específico, o sea, en cuanto a las obligaciones comunes pero diferenciadas, que entonces los tribunales utilicen dicho principio para ayudar a definir dichas obligaciones nacionales. Voy a dar un ejemplo del Tribunal Constitucional de Alemania. Por ejemplo, que utilizó dicho principio al decir que el Estado alemán no puede alegar que no cumplirá con sus propias metas establecidas en la legislación nacional, porque la única manera de proteger los derechos constitucionales del Estado alemán es a través de la cooperación internacional. Entonces, cuando el Estado adopta metas a nivel nacional, eso se convierte en una obligación, porque el Estado ya definió cuál es su justa contribución. Entonces, por lo menos, como mínimo, ese Estado, como obligación de buena fe, porque solamente puede proteger los derechos de sus ciudadanos a través de la cooperación internacional, tendrá entonces esa obligación de cumplir estas metas. Se convierte en una obligación. Ese es tan solo un ejemplo. De nuevo, puedo compartir más detalles al respecto de cómo los tribunales nacionales están tratando ese principio. Aún no es totalmente coherente a nivel transversal, pero sí existe la utilización de este principio como parte de otros principios internacionales de derecho ambiental y climático que se están utilizando en los tribunales para ayudar a interpretar el alcance de estas obligaciones a nivel interno. No sé si le contesto la pregunta. Muchas gracias. Algunas de las intervenciones, pero con mucha fuerza, la primera intervención del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, nos decían, bueno, ser recomendaciones procesales, procedimentales que habría que repensar, y una de ellas, pues muy importante, tiene que ver, creo que era la cuarta, la carga de la prueba, ¿no? La inversión de la carga de la prueba dinámica, que se le conoce en algunos lados, aunque algunos dicen que no es lo mismo, el Fondo de Compensación Ambiental, recursos económicos para producir la prueba. Si pudieran profundizar más en esto, porque evidentemente cambia pues radicalmente, y cómo se ha llevado a cabo en litigios ambientales exitosos, ¿no? Que ustedes conozcan, y si alguien más de quienes hicieron alusión a esta temática, que creo que es muy importante, la cuestión probatoria. Só para acrescentar algumas informações sobre a jurisprudência no direito ambiental, e que já há alguma bastante estabelecida em relação ao câmbio, à mudança de carga de prova em relação ao princípio de precaução. Então, quando há alguma certeza científica, mas o risco de dano ambiental é significativo, já existe bastante jurisprudência e aí a carga de prova y la carga de la prueba cambia. El problema que creo que para cual la Corte podría ayudar es que esto no siempre se implementa en decisiones concretas, decisiones administrativas y por algunas cortes en los estados nacionales, con lo cual tal vez fuese importante analizar esa jurisprudencia que ya está bien consolidada y ver de qué manera puede armonizarse con las demás decisiones sobre carga de la prueba con respecto a los derechos humanos. Hay además otro tema emergente regresando a las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es cuando los estados dicen que es su contribución justa a los esfuerzos globales. En ese caso, corresponde a los demandantes más afectados probar de alguna manera que esa no es la contribución justa para que el Estado, según el principio de las responsabilidades comunes. Y ya hay solicitudes de distintas organizaciones que representan a grupos particularmente afectados para que los estados, y a esto se une el acceso a la información para que los estados prueben y muestren que porque esa contribución que han
ofrecido es la contribución justa según las contribuciones históricas, sus capacidades tecnológicas, financieras, etcétera. Puesto que hoy, cuando estamos agregando todas las contribuciones que hacen los países en el ámbito del Acuerdo de París, estamos todavía lejos en el sendero para alcanzar los objetivos de temperaturas mínimas. Muchas gracias por sus participaciones. Es todo, presidente. Muchas gracias, juez Ferrer MacGregor. Pregunto al juez Humberto Sierra Porto si tiene preguntas. Adelante. Sí, presidenta, muchas gracias. Primero, pues felicitarlos y agradecerles los aportes, las sugerencias y las alternativas de iniciativas que se deben tener en este contexto y esta encrucijada. Un primer aspecto que lo trató mi colega, la jueza Verónica, sobre los alcances de ese principio de responsabilidad común pero diferenciada que deben tener los estados. Y lo pongo un poco en relación con las otras intervenciones sobre la obligación de cooperar en la promoción de un sistema económico internacional justo. Y esencialmente las preocupaciones respecto de hasta qué punto un principio de esas características, en los términos que está planteado, puede generar muchísimas dificultades en tanto, como lo estamos haciendo aquí en esta ronda de intervenciones, estamos ubicándolo junto con el principio de acceso a la administración de justicia y particularmente la responsabilidad judicial. Primero, un problema de homogeneidad y de claridad, porque sin duda alguna la administración de justicia es un elemento catalizador de transformaciones, impulsa, pero con una dinámica que no necesariamente es la más homogénea y comprensible de una manera generalizada. Por otra parte, me gustaría escuchar sus impresiones sobre el hecho de que este principio de responsabilidad común y diferenciada que se ha hecho mención en muchas ocasiones aquí en estas audiencias, tiene una faceta dentro de su comprensión, una de justicia, en tanto no es lo mismo, no se pueden tratar de la misma manera todos los actores dentro del proceso de cambio climático, pero por otra parte, el elemento disuasorio o de relajación de responsabilidades que podría tener para nuestros países, en la medida en que al considerarnos menos responsables, tener otra naturaleza de responsabilidades, de alguna manera también puede ser el punto de partida para justificar la inacción o una acción menos entusiasta, por decirlo de alguna manera. No sé, me gustaría escuchar una primera reflexión a propósito de ese principio y de cómo consideran ustedes que podría ser apreciado. Muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que realmente porque é um desenvolvimento tão novo. Porque por ser algo que se está desarrollando tão recentemente. Coloquei esse princípio, foi criado pelos estados e tem sido utilizado historicamente para regulamentar as obrigações entre eles mesmos durante as negociações para o clima. Mas, como o senhor bem colocou, Excelência, o fato de que hoje em dia não existe acesso à justiça pelo caráter hoy día, debido al carácter permanentemente global del cambio climático y la incapacidad de los estados en la actualidad de alcanzar un acuerdo sobre obligaciones comunes pero diferenciadas a través de las negociaciones. Lo que pasa es que los grupos desproporcionadamente afectados que no han tenido sus derechos protegidos a través de las mayorías parlamentarias y de los gobiernos,
van a buscar a las Cortes, no hay otra vía. Entonces, pese a ser difícil y complejo, yo pienso que las Cortes nacionales e internacionales van a seguir recibiendo las demandas de estos grupos vulnerables que van a invocar ese principio, pero como parte de varios otros principios del derecho internacional del clima que se han creado a través de estas relaciones internacionales, pero que ahora conforman el alcance de estas obligaciones internas. Y es esta convergencia entre derechos humanos y derechos del clima, la cual es una convergencia nueva y que ha sido tratada por las Cortes recientemente. Una manera como las Cortes se ocupan de esto es poniendo énfasis a estas dos partes. Hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y ello para evitar que los Estados evadan sus responsabilidades. ¿Y qué significa la parte común? Significa pues que los Estados tienen la obligación de cooperar. El cooperar no es voluntario en el caso del clima. Cooperar se ha vuelto una obligación de derechos humanos. De manera que participar en los programas internacionales del clima es una obligación. Por ejemplo, supongan que Donald Trump se haya retirado del Acuerdo de París. Los Estados Unidos, el mayor emisor histórico, se ha retirado del Acuerdo de París. La Corte Internacional de Alemania decidiría, en ese caso, que hubo una violación de la Constitución alemana, porque como mínimo el Estado alemán, que tiene una responsabilidad común, pero diferenciada, participa de buena fe, porque la única forma de defender los derechos constitucionales de la población alemana es a través de la cooperación internacional. Alemania no lo puede hacer unilateralmente y no lo puede hacer únicamente con los países europeos. La profesora Daniele Galvão, profesora Lucia de Belén y también la profesora Ferreira. No recuerdo si fue la profesora Daniele, pero creo que fue ella la que se refirió a una asimetría que habría entre los litigantes. Creo que así lo expresó usted al principio de su presentación. Y que lo dicho se daría en el litigio climático debido a que hay reglas más restrictivas en cuanto a legitimación, la legitimación activa, y que eso también se traduciría en una forma incorrecta o incompleta de utilizar algunos principios como el principio precautor. Y también se refirió a cómo eso se reflejaría en la utilización de medidas cautelares, incluso. Y a modo de paréntesis, quisiera decir que aquí en Brasil existe una figura, no sé si usted se puede referir a ella, no quiero extrapolarme, pero es el tema de la figura que se llama contracautela. Es un mecanismo que se puede utilizar por parte del poder público únicamente y que podría contribuir a un incremento de la asimetría entre litigantes. Quisiera que usted, por favor, profundizara sobre ese particular de la medida de lo posible y que nos dijera más concretamente cómo se puede combatir o proponer algún tipo de ajuste para superar dicha asimetría y dichas reglas restrictivas en cuanto a la legitimación activa. Gracias. Muito obrigada pela Muchas pergunta, gracias senhor por juiz. su pregunta, señor juez. Excelência, na minha fala, quando Señoría, nós trazemos a questão da y simetria, hablamos del tema de la simetría, sobretudo nos referíamos específicamente a algo que queríamos resaltar, a saber, sobretudo quando a gente está tratando principalmente en lo que se refiere a casos de litigância de climática, litigio climático, há diversos pontos existen distintos a puntos serem considerados que se deben tomar em en termos cuenta da en disparidade, cuanto a la sobretudo disparidad, quando, principalmente o caso é trazido contra cuando e que no outro polo se trata de un caso donde la contraparte incluye a grandes empresas. Então,
Los puntos que traemos a colación en cuanto a la legitimación tienen que ver principalmente con garantizar que los derechos de dichas personas sean tutelados y en el sentido de que tales personas puedan tener acceso a la justicia de una forma de que possam ser ouvidas, o sea, que se les pueda oír, que se oigan sus derechos, y creo que eso está directamente vinculado con otro punto que también acometimos en nuestro texto y que también mencionaron nuestras colegas, las compañeras, en cuanto a la participación y la consulta, y también que se escuchen y se tomen en cuenta los derechos de esas personas en el proceso de toma de decisiones. No sé si alguna de mis compañeras quisiera completar lo que acabo de decir. Quisiera recalcar nada más que en cuanto a lo que se llama contracautela en Brasil, es un tema que no mencionamos en nuestro escrito, si no me equivoco, pero que me parece muy interesante. Sin embargo, y creo, señoría, que tiene usted toda la razón, en el sentido de que incrementaría la simetría del tema de la prueba, así que lo vamos a volver a analizar y tal vez escribamos algo al respecto en el contexto del seguimiento de estas conversaciones tan fructíferas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco sobremanera a las expositoras. No tengo más preguntas, señora presidenta. Gracias. También tengo una pregunta para los intervinientes número 3, que son CEGIL y las otras organizaciones representadas. Ustedes en el amicus que presentaron hicieron referencia a los casos de consulta popular en Colombia y Ecuador y los obstáculos, desafíos que existen para su aplicación. ¿De qué manera se podrían nutrir los estándares de la Corte Interamericana que ya existen sobre este tema de la consulta? ¿Qué le hace falta a los estándares de la Corte en esta materia? Excelencia, nuestra colega Lucia va a hablar sobre ese tema. No, para seguir. Hola. Hola, hola. Muchas gracias por la pregunta. Mi nombre es Lucía Araque de CEGIL. En nuestro amicus presentamos distintas maneras de participación, distintas categorías de derechos. Hablamos sobre consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas y también hablamos sobre participación en toma de decisiones para comunidades que son afectadas o que están en riesgo por actividades, proyectos u obras que impactan en sus derechos en relación con el cambio climático. Y hablamos también de participación en un sentido más amplio en asuntos de interés público relacionados con la emergencia climática. Y con respecto a los ejemplos que dimos de consultas populares en Colombia, simplemente para explicar cuáles eran las dificultades que hay en cuanto a estas segundas formas de participación de comunidades afectadas y participación más en términos amplios. Y creo que la Corte puede inspirarse en las reglas que se establecen en el Acuerdo de Escazú respecto de cómo tienen que ser estas maneras de participar, participación que tiene que ver con intervenciones desde el inicio del proceso, habiendo brindado al Estado información clara, comprensible y oportuna, que incluye información sobre el impacto ambiental y social del proyecto, pero también teniendo en cuenta cuáles son los impactos acumulados y los impactos en la emergencia climática como un fenómeno
global. Y también que el Estado tiene que tener en cuenta los resultados de este proceso, ¿no? Esa era la propuesta de integrar los estándares que ya existen de participación con la propuesta del Acuerdo de Escazú de cómo incorporar también la identificación de personas afectadas y cómo darles medidas para facilitar la participación de esas personas afectadas. ¿Y ustedes hacen alguna diferenciación en cuanto a la magnitud del impacto o en todo tipo de actividad humana que implique alguna afectación? Porque el Acuerdo de Escazú no diferencia cómo hacer un proceso donde en todos los temas que suceden en una sociedad que tienen que ver con el ambiente o ahora con el cambio climático se establezca esta consulta. Muchas gracias. ¿O depende de la magnitud del impacto? Yo creo que la ciencia ahí puede aportar una respuesta interesante, que es que ya hay actividades y hay proyectos y hay obras que están reconocidas que conllevan un riesgo asociado a la emergencia climática, y en esos casos creo que es donde hay que aplicar los estándares de participación que vienen del Acuerdo de Escazú. Esas actividades que ya la ciencia y que hay acuerdo político también expresado en los tratados internacionales en relación con el cambio climático, sobre esas actividades que ya sabemos que generan un riesgo, en los proyectos que están relacionados y en las obras que están relacionadas con eso, ahí tenemos que aplicar estos estándares de participación. Muy bien, muchas gracias. Agradezco las intervenciones del panel.